el poder político se puede expresar en 4 maneras bien diferenciadas. Vamos paso a paso. Fíjense que el poder político puede expresarse a través de la dominación, como dice acá, por ahí sería la forma de poder más primitiva, en la que una persona o grupo impone su voluntad por la fuerza a otras que están en situación de subordinación. Por ahí es lo que estamos viendo el primer ejemplo, ¿no? Cómo a través de la fuerza, la coacción, dice acá, obligar, podríamos decir, a un grupo, a una persona, a que realice algo. Y este va y lo hace. Básicamente por temor más que nada. O porque no le queda otra. Esta dominación puede verse en la familia, en el sexo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de género y sobre todo piensen en la histórica opresión del hombre hacia la mujer, que estos últimos años por ahí se está revirtiendo un poco, a medias al menos. Pensando en grupos sociales, ¿no? Y la obediencia de, básicamente por lo general, si nos vamos muchos años atrás de la nobleza con los campesinos, con los esclavos, y si venimos a los días de hoy, las clases, vamos a decir, los grupos más ricos sobre los pobres, una clase política sobre otra. Estamos hablando de dominación mala, podemos decir, o impuesta por la fuerza. Fíjense que otro tipo de poder político es el que se ejerce del Estado, en toda una de sus variantes. Es el poder político jurídicamente institucionalizado y se encuentra al servicio de los intereses políticos en juego y las fuerzas políticas. Nosotros más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre los conceptos, por ejemplo, de Estado y gobierno. No es lo mismo, porque el Estado va a existir independientemente del gobierno. O sea, piensen, el Estado argentino, el Estado chaqueño, el Estado de Fontana, o la Municipalidad de Fontana, va a continuar existiendo independientemente de quién sea el intendente, la intendente en este caso, sea peronista, radical, Partido Obrero, del PRO, etc. Eso sería un gobierno que está cada 4 años, cada 8. En cambio, el Estado va a estar siempre y en todo caso va a estar controlado por un gobierno, ¿no? Esa diferencia hay que tenerla bien claro, más adelante la vamos a ver. Fíjense que también se puede tener poder político a través de la influencia, y esto seguramente ustedes lo saben. Esta influencia que puede ser material desde lo económico, influir por la cantidad de dinero que yo puedo llegar a tener, aportar, a donar, por lo intelectual, por mis ideas, por mi forma de pensar, o también poder desde el punto de vista del personal. Y seguramente acá vamos a hablar un poco, vamos a ser políticamente incorrectos. Cuando hablamos de influencia, por ahí, en un caso muy tradicional, ¿no? En nuestro país, en nuestra vida cotidiana, yo lo conozco a fulanito y él me puede hacer ese favor, me puede agilizar tal cosa. Y bueno, ahí estamos viendo una relación de poder por influencia. O tal persona puede hablar con tal otra, puede controlar a este grupo o no. O si es por dinero, ¿no? Por ahí el hecho de, muchas veces se ve que a través del pago de sumas, se pueden realizar muchas cosas de manera extraoficial, ¿no? Por decirlo de una buena manera. Así que la influencia también está muy presente en todas las cuestiones del poder, ¿no? Pueden ser de este tipo. Y después está esta autoridad que es la que estamos viendo, la autoridad que es importante, es un poder con derecho, como dice allí, se encuentra amparado por las normas y las leyes. Piensen, por el ejemplo de, bueno, de un político, de un gobernador, pero también la autoridad que hay de ustedes para conmigo, bueno, esta relación que tenemos nosotros en la que yo soy el profesor y ustedes me escuchan, hacen las actividades que les digo, leen los textos que lo hago, y esta relación está legitimada, y yo tengo la autoridad como para hacerlo, ¿no? Y ustedes lo acatan. Piensen cuando lean el texto, va a dar un ejemplo muy interesante, ¿no? De un oficial de tránsito o un oficial de policía, y cómo nosotros reconocemos su autoridad
para, no sé, pararnos, vamos con el auto, con la moto y nos paran para pedirnos los papeles. Por ahí, bueno, renegamos un poquito, no nos gusta nada, pero reconocemos que tienen la autoridad como para hacerlo. Bien, así que pues, eso sería también otro ejemplo de lo que es la autoridad, ¿no? Bien, prosigamos. Con esta idea, la cual, fíjense, un concepto podría ser que autoridad es el ejercicio institucionalizado del poder y la existencia de una diferenciación entre gobernantes y gobernados. Esta institucionalización se produce cuando los roles y estatus sociales se encuentran bien definidos. Y un poco esto lo que les decía. Roles y estatus sociales bien definidos. En una familia por ahí no hay una legislación, ¿no?, para la familia, pero se supone, o en la mayoría de los casos, que el padre, la madre, los tutores, para con sus hijos. El caso que estamos hablando, la relación de autoridad entre yo docente, ustedes estudiantes, a su vez de mi persona, mis colegas, los docentes, para con los directivos de la institución, en su trabajo, los que son empleados, con su jefe, departamento, y si vamos más allá con quien encabeza el gobierno de la ciudad, y así nos podemos pasar viendo un montón de relaciones de poder y de manifestaciones de autoridad que están institucionalizadas. Por ejemplo, por la Constitución, por las leyes, por una carta orgánica, por el estatuto de un club, si se quiere. Algunas no necesitan, ¿no? O sea, no hay una ley que regule cómo tiene que funcionar una familia, ¿no? Pero ya eso se llama derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que la costumbre por ahí es en esos casos lo que va regulando un poco el funcionamiento de esto. Por eso es que tenemos que tener bien en claro, como dice allí, roles y estatus bien definidos. ¿Qué implica la autoridad, para seguir hablando de este concepto? Por un lado, la relación de subordinación, que les dije, entre dos individuos o grupos. Siempre tiene que haber dos partes. Expectativa de un grupo por controlar el comportamiento del otro. Generar algo, modificar un cambio. No piensen que es por ahí esta idea de controlar el comportamiento. No está hablando de por ahí de influir, de provocar que el otro haga una acción. No es algo necesariamente malo, ¿no? Esta pretensión de obediencia, que fíjense, este dato es muy interesante. Pretensión de obediencia se limita a un contenido específico, no absoluto. En este caso, yo les puedo dar una serie de indicaciones respecto a todo lo referido a la materia, ¿no? Y al cursado de la materia, los trabajos, los exámenes, etc. Ahora, yo no les puedo decir cómo vivir su vida, ¿no? O no sé, no salgan, no se junten, no vayas a trabajar. O sea, yo tengo autoridad para una esfera de su vida, una parte. El resto, no me compete a mí. O sea, y así podemos ver que a lo mejor un policía le puede decir, bueno, mira, un oficial de tránsito, no, circulá, baja a menor velocidad o ponete el casco, bueno, está bien, te hago caso, lo acepto, pero no les puede decir, bueno, mira, no te juntes con fulano, o no pienses así, o no participes, no milites en política, porque no tiene autoridad para eso. Por eso ahí hablamos de que a veces la obediencia es para algo específico, no absoluto, y que la desobediencia es sancionada según un sistema de reglas o sistema jurídico. ¿Qué puede ser? Bueno, hay todos unos códigos civiles, penales, leyes, que si yo voy y mato a alguien, voy preso, ¿no? Si voy y robo o estafo, para eso están las leyes, ¿no? Un poco para regular, y en este caso, nosotros mismos también estamos legitimando las leyes y el sistema jurídico. Porque piensen, caso, por ejemplo, yo cometo un delito, soy juzgado por este sistema jurídico y voy preso 10 años. Bueno, lo acepto, lo acato. Obviamente no creo que me guste, pero lo acepto y estoy legitimando este sistema jurídico, y así como lo hacemos todos. Todos sabemos que
Si manejamos a 180 por hora y probablemente nos hagan una multa, nos paren, y bueno, lo aceptamos. Aceptamos nuestra falta y reconocemos la legitimidad de este sistema jurídico, ¿no? Así que un poco es esta la relación entre poder y autoridad, un poco para ir terminando. Definimos bien qué significa cada uno de ellos. Fíjense, para ir cerrando, van a encontrar en los textos que dice: el poder se convierte en autoridad cuando logra legitimarse. Algo se considera legítimo cuando la obediencia se obtiene sin recurrir a la fuerza, sino que es aceptado de manera consensuada por todos. Y aquí está la clave, yo resaltaría bien grande esta frase. Cuando no es necesario recurrir a la fuerza, cuando uno lo hace de manera natural, cuando es aceptado de manera consensuada, ahí estamos hablando de la legitimidad. Tengan en cuenta bien esta diferenciación que les vengo haciendo. Poder, no es lo mismo tener poder a través de la fuerza y la violencia que tener un poder legitimado. El poder legitimado se va a mantener por mucho tiempo, indefinidamente, si no pasa nada extraño. El poder por la fuerza a la larga va a terminar cayendo, más en los tiempos que corren hoy en día. Fíjense, como dato de color lo agregué un poco para ejemplificar más. La primera forma de legitimación de la historia de la humanidad eran las religiones. Todo lo que decía la religión, lo que decía la iglesia, lo que decía la Biblia, en el caso del cristianismo, se cumplía. Después un poco se fue cuestionando esto. Y bueno, y por último, van a leer también en el texto que nuevamente nuestro querido Max Weber va a distinguir tres tipos de legitimidad, que existen tres tipos de ellos. Fíjense que la legitimidad tradicional se basa en la santidad o las tradiciones de una comunidad. Piensen, por ahí los que practican la religión católica, todo lo que sean las celebraciones religiosas, una vida cristiana, entre comillas, la legitimidad que puede tener un sacerdote, un párroco. En el caso de una comunidad, piensen en, por ahí, las tradiciones, las costumbres que tiene una ciudad, las celebraciones, las fechas simbólicas, la cultura de cada lugar es fuente ya de legitimidad. Por ejemplo, si hablamos de algo que esté legitimado de manera tradicional, estoy pensando en alguna celebración en Fontana, pero ahora no me estoy recordando. Pero piensen, vamos a algo más general, la celebración de la Navidad, de Año Nuevo, por ahí cuando un equipo de fútbol o la selección argentina ganan un torneo y salen todos a festejar, o por ahí pasa también con los políticos. No está eso no hay nada que diga que esté escrito, pero está legitimado y se lo hace. Y no hay mayores problemas, ¿no?